Bueno, pues estamos ya en este segundo bloque. Vamos a platicar con Liz Mejorada, ya usted lo sabe, ella pues es activista social en cualquier cantidad de temas, ¿sí o no, Liz? Sí, la verdad es que sí. Buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando, es un gusto estar en este espacio. Y sí, efectivamente, ahora sí que así están las condiciones en Puebla y en varias partes del país. Que nos hacen pues a muchos activistas andar y ser como ajonjolí de todos los moles, ¿no? Estar en diversos temas. Y también está bien porque es, creo que, un aprendizaje que tiene que ser muy diverso. Si no, nos estancamos porque nos llegamos a involucrar solamente en cierto tema. Y cuando nos preguntan sobre qué tema, pues no sabemos nada. Y todo tiene que ver, todo se relaciona. Sí, por supuesto, y además yo creo que lo esencial es que despertemos en esta conciencia de que justamente el activismo social es lo que nos convierte verdaderamente en ciudadanos. No somos ciudadanos porque salimos a votar una vez cada 3 años o una cada 6 años. No, seremos ciudadanos en la medida que hagamos todos estos esfuerzos en tantos temas que hay, ¿no? Hoy he visto que junto con otras organizaciones estás empujando la definición de características que debe tener una consulta popular, que de hecho están ya marcadas, me parece. De hecho son ejercicios que se hacen en el mundo y que, bueno, pues hoy ante la realidad de un nuevo gobierno, de nuevas formas de ver y decidir las cosas, pues ya vimos la primera y no tardamos en la segunda, el 24 y 25 de este mes. Ahora van a hacer la consulta sobre el Tren Maya. ¿Qué nos dices de esto, Liz? Sí, efectivamente las consultas, si bien no es un tema nuevo, es un tema que ahorita pues se pone en cierto sentido en la opinión pública. Cuando pasó todo lo del aeropuerto, una de mis principales preocupaciones, independientemente de la postura, era preguntarme, bueno, ¿cómo van a hacer la consulta si ahorita, como está legislada, es prácticamente imposible de realizar? ¿Por qué? Porque ponen muchas trabas, al igual que las candidaturas independientes, que ambos son procesos de participación ciudadana. Y ahorita, si quisiéramos hacer una consulta con las reglas normativas que existen en este código de procedimientos, pues sería prácticamente imposible. Las consultas que ahorita se están haciendo pues desde fuera de la ley, ¿no? No son consultas que está organizando una autoridad, ¿no? O que se están haciendo dentro del marco de lo que existe ahora como legislación en cuanto a las consultas populares. Y que por lo tanto no debieran ser vinculativas. Es que lo de vinculativas va en otra parte. Ahorita lo que nos importa es que no se está utilizando el mecanismo que existe y las consultas que ahorita se están haciendo como fuera de la ley, ¿no? O sea, Andrés Manuel está decidiendo de acuerdo, según él, pues a lo que está consultando él, con sus formas, con sus mecanismos, con su proceso para cuidar las consultas de acuerdo a él, lo cual no es desde mi perspectiva algo deseable. Y claro, van a seguir existiendo consultas. No, evidentemente, pero el tema o el chiste me parece que está en que no sean simulaciones tan burdas como esta que se hizo. No, totalmente. En ese sentido, creo que lo que urge desde el activismo pues es precisamente no alegrarnos porque se van a hacer consultas como cómodamente se caen desde las posturas que apoyan a Andrés Manuel, pero tampoco hacer lo que sucedió en la marcha, que independientemente de quién la convoque, si llega gente que tiene ideas xenofóbicas, racistas y clasistas, pues ¿a quién estás convocando, no? O sea, ¿quiénes son tus amigos, no? Y de los dos lados, yo lo que diría, ¿por qué no hemos salido a convocar la creación de una propuesta ciudadana de cómo se deberían de hacer las consultas? Y es justamente lo que están empujando ustedes. Y es justamente lo que estamos empujando. Estamos tratando ahorita, lo estamos apenas iniciando, no es como que yo venga hablando y lo quiero hacer la aclaración como en nombre de muchas organizaciones, no. En este momento estamos iniciando un proceso para preguntarnos, hacer un sondeo, hacer mesas, sentarnos con académicos, porque también esto pasa muchas veces. Hay muchísima gente en las carreras y en las universidades que hace tesis de
consulta ciudadana, participación ciudadana, candidaturas independientes, pero jamás las va a cabildear. El cabildeo de una propuesta ciudadana es otro tema, ¿no? Desde cómo haces tu propuesta, cómo haces que la gente se interese, cómo haces que la gente participe, cómo tratas con los medios, ¿no? Es algo totalmente diferente escribir una tesis. Entonces lo que ahorita queremos hacer es que la gente que le interese desempolve sus tesis, se acerque y entre todas y todos en un proceso muy colectivo podamos construir una alternativa, una propuesta que vayamos a cabildear a las cámaras, porque eso es también, no es una cuestión solamente de quejarnos, a ver. Totalmente de acuerdo, por eso es cuando yo sostengo que este tipo de activismo, en cualquiera de los temas, es lo que nos hace verdaderamente ciudadanos. Claro. De otra manera, pues es muy cómodo estar ahí, sí, tuiteando, ¿no? Y mandando exacto, ahí en la queja de café. Claro, ¿sí? Exacto, en la queja de café, y por eso invitaría, que bueno, si no se quieren asomar esto, adelante, ¿no? Pero en otros temas, pues que seamos críticos y propositivos, ¿no? Que digamos, a ver, no me latió esto, y también, o sea, mi necesidad de decir hay que hacer algo, y que va a ser desgastante, o sea, a ver, irte a parar ahí con los diputaditos no es la cosa más fascinante del planeta, ni es tan emocionante como parecería ir a San Lázaro. Es un proceso desgastante que nos puede llevar un mes o nos puede llevar un año. Tiene que ver ahorita también con entender cómo es el proceso. Yo ahorita en agenda legislativa lo veo complicado. ¿Por qué? Porque ya casi termina el periodo y lo que se va a definir, desde luego, pues es el presupuesto. Entonces ahorita los diputaditos están pensando en su cabecita en el presupuesto y no en las consultas. Andrés Manuel quiere tomar muchas decisiones antes de que llegue. Entonces, ahorita legislativamente... No, pero ya llegó, oficialmente. Oficialmente ya no, oficialmente llega en 15 días. Sí. Pero ya llegó, pues, entre otras cosas, por el vacío de poder que ha hecho Peña Nieto. Exacto. ¿Sí? Sí, ahorita prácticamente toda la prensa está alrededor de Andrés Manuel. Peña Nieto ya va de salida, pero... ya nada más lo vemos en las series de televisión, ¿no? Sí, ya nada más los vemos, y en los pocos memes que llegan a quedar, porque ya no es importante, ya no hay memes de Enrique Peña Nieto, ¿no? No, pues es que se los acabó todos, los posibles se los acabó. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, el tema es que ahorita en cuanto a presupuesto, pues eso limita el poder ya decir, vamos a ir mañana a la Cámara de Diputados. No se va a poder, y después tienen un receso de sesiones y el próximo periodo me parece que va a iniciar aproximadamente por febrero o marzo. Entonces estamos hablando de que tenemos varios meses para poder construir una propuesta. Eso es, para prepararla con todo la solidez, ¿no? Sí. Legal, operativa, etcétera. Me parece que lo que están buscando ustedes es que también, obviamente, la participación de la sociedad dé su opinión respecto a quiénes deben proponer las consultas, cuándo deben hacerse, quién debe organizarla. Abúndanos, Liz. Claro, el tema de la consulta es un tema técnico un poco complejo, no es algo tan fácil. Bastante complejo. Es bastante complejo. Sí. Y yo creo que el primer punto y uno de los más sensibles es qué se consulta y qué no. Porque eso ideológicamente está cruzado. Podríamos decir que a lo mejor los derechos humanos no se deben de someter a consulta. Pero entonces, ¿qué pasa con proyectos que son en todo su sentido una violación a derechos humanos? Es ahí donde inicia el debate, ¿no? Yo, por ejemplo, no estaba a favor de que se realizara una consulta por el aeropuerto porque yo sabía que había una violación a derechos humanos. ¿Cómo vamos a someter a consultas si se le va a quitar la tierra a la gente, si se va a acabar con las formas de vida y si no también se va a invisibilizar lo que sucede en Atenco, ¿no? Entonces yo decía, pues ¿cómo se va a someter a consulta eso? Pues no, así como hay gente, a lo mejor yo no soy experta en urbanismo, pero hay gente que cuando se hizo una consulta ciudadana en Jalisco por la realización de una ciclovía, los urbanistas saltaron y dijeron, oigan, el que la gente se pueda mover gratis, porque es moverse gratis, también es un asunto de salud pública, por una ciudad sin menor problema, no se tiene que someter a consulta. Y si se le va a invertir dinero a eso, no, porque los estándares internacionales, porque los derechos humanos, porque ya necesitamos transitar a otros modelos de transporte, entonces no se tiene que someter a consulta. Pero a lo mejor yo como estudiante de literatura y filosofía
pues no lograba entender por qué ellos decían que ese tipo de cosas no se someten a consulta. Entonces el tema aquí es que se presentan dilemas en muchas ocasiones, ¿no? Claro, en este árbol que son, imaginémonos un árbol de diversas carreras. Cada árbol va a defender que no se someta a consulta su línea, su investigación, su rama, exacto. Y es ahí donde también hay que ponderar, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, es que el que existan torres enormes y progreso es nuestro derecho humano. O sea, espérate, ¿no? O sea, puede ser tu comodidad, lo que tú busques, pero no es un derecho humano. O sea, tampoco exagerar de decir todo es derecho humano. No, todo es derecho humano, claro. Pero ahí tiene que ver con menos cuando resulta tan evidente que el derecho es a buscar el beneficio económico, ¿no? Exacto, sí. Pero hay mucha gente que jurídicamente se puede amparar en estos términos y también hay que pensar, a ver, se legisla algo, pero también hay que pensar en toda la amplia gama de posibilidades de gente que pueda atacar esa propuesta amparándose. Entonces, es un tema muy complejo, también tiene que ver con, a ver, ahorita nos surgieron muchas dudas. Bueno, ¿quién convocó a la consulta? Lo tiene que hacer, a ver, el INE, ¿tiene presupuesto? Porque también es un tema de dinero. Claro. ¿Tiene presupuesto el INE para hacerlo? Ahora, si se va a someter a consulta tantas cosas, sería buena idea organizar a lo mejor un pequeño comité de académicos específicamente en ese tema, porque es también una cuestión de redacción de preguntas. Con la consulta de Andrés Manuel nos dejaron así entre la espada y la pared. O votas por un aeropuerto o votas por otro aeropuerto, pero si yo no quería votar por ningún aeropuerto no había opción. Entonces, y también tiene que ver con, hasta acá los lingüistas entramos, ¿no? ¿Cómo se redacta una pregunta? El no inducir de cierta manera la redacción, la respuesta. Y es un tema como muy amplio en donde todos tenemos que pensar esto, que estamos, que nos haga la consulta. Bueno, ¿cuál es tu propuesta? Y te pones a ver la ley y dices, Dios, pues no sé cuál es la propuesta porque está más difícil de lo que pensaba. Pero por eso es importante dialogarlo. Pero además, desde la esencia misma de qué responsabilidad es la que tiene entonces un gobierno. ¿La vas a depositar en la sociedad? Que la sociedad sea la que decida los temas, pues entonces ¿para qué estás, no? O sea, yo creo que sí es muy, muy, muy complejo, y yo en el fondo digo que me parece un buen ejercicio, a condición de que se haga con toda esta metodología, con todo este soporte, porque pues no hemos estado acostumbrados a ser escuchados, nunca. No. Y hoy, como quiera que sea, repito, que se haga bien, pero escuchar a la sociedad tiene mucho chiste también. Claro. Que no se manipule. Y yo creo que estás tocando un tema muy importante, que es eso, abrir la posibilidad. Y esta palabra posibilidad, que no significa un totalitarismo, sino que, a ver, en términos muy técnicos y de teoría política, se supone que hay diferentes poderes, ¿no? Los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué se supone que entre ellos se van regulando? Que existe un presidencialismo que se aclichinga a los otros dos y que decida todo, bueno, es otra cosa, pero en términos técnicos significa que hay estos tres poderes que se van regulando entre ellos, ¿no? Que equilibran las cosas. Que equilibran las cosas. Y por el otro lado, estas son personas que, son poquitas, son una minoría y son militantes de partidos políticos. Creo que el mecanismo de las consultas, dentro de otros tantos, que también involucran un proceso de democracia activa, nos pueden hacer también empezar a hacer contrapeso desde la ciudadanía, no desde la queja, y también nos amplía la posibilidad a los ciudadanos que no militamos en un partido político y que seguimos teniendo una distancia enorme con nuestros diputados, porque yo me acerco, les pido una juntita y no me responden, ¿no? Entonces, también yo te quería comentar algo bien interesante en la consulta. Si es ¿cómo le hacemos para que sea vinculante o no? ¿Y qué es el vinculante? Porque hay muchas opciones. Una es que las consultas no sean vinculatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que las consultas nos sirvan para mapear cómo anda la opinión pública, pero que no determinen la decisión final. Otra opción es que las consultas sean siempre vinculatorias. Es decir, que lo que se somete a consulta y lo que se decide en la consulta es lo que queda así, inapelablemente, ¿no? Y otra opción que me parece bastante interesante es que, por ejemplo,
En algunos países también es interesante ver cómo está el tema de las consultas en otros países. En algunos otros países, por ejemplo, si participan, que en la consulta participaron muy pocas personas, y en las elecciones, a pesar de los 33 millones de votos que se llevó Andrés Manuel, no participó, bueno, una participación del 50%, ¿no? No, a ver. Andrés Manuel tuvo para ganar la presidencia 32 millones de votos. Ajá. Hoy, en esta consulta acerca del aeropuerto, participaron 1.100.000 personas. Pero estamos hablando de que el día de las elecciones, ¿cuánta gente salió a votar? El 60%. Que bueno, eso es a lo que me refería. Sí. O sea, hubo un 60% de personas que salieron a votar, que es relativamente alto. Comparado con otros procesos muchísimo, fuertísimos, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, hay una opción en donde las consultas, si llegan a menos del 40%, si el 40% de las personas no participan, no es vinculatoria. Y si participan el 40% porque les interesa lo que sea, y mucha gente sale a participar, ya la vuelve vinculatoria. Yo creo que habría que analizar, a mí me parece que efectivamente es eso, una posibilidad de hacernos escuchar, y que el tema de que si es vinculatorio o no, pues habría que definirlo, porque qué tal si estamos en efectivo tomando una mala decisión. No, es que está por definirse casi todo, Liz. Sí. Y de ahí que lo que tú señalabas en términos de las vacaciones que van a tener nuestros honorables diputados, pues les permita a ustedes, a quienes están promoviendo pues esta definición, pues estudiar lo mejor posible para hacer un planteamiento, porque sea lo que mejor le viene a nuestro México, ¿sí? Sí, no, totalmente, y esa es como pues la idea que estamos teniendo, ¿no? El juntar personas que sean expertas en estos temas, personas también desde la academia, sociedad civil, que puedan ayudarnos a construir una propuesta lo más integral posible, la mejor pensada que se pueda, y que efectivamente pues iniciemos con un proceso de cabildeo, porque van a seguir existiendo consultas. Hay que proponer algo para que no se sigan llevando de la manera que se están llevando. Ya hay varios legisladores que salieron a decir que ya no se iban a hacer consultas así, según ellos, y que ya lo iban a legislar. Me parece que Porfirio Muñoz Ledo subió una propuesta. Aún así habría que criticarla. Es que así Andrés Manuel diga que va a hacer revocación de mandato, que va a hacer consultas, o sea, no hay que quedarnos felices. Y no lo digo como persona que aparentemente pueda decirse que está en contra de Andrés Manuel. No, a ver, o sea, hay que ser críticos de los dos lados, desde los que son militantes y los que no. Y entre los dos bandos podemos construir una propuesta jurídica, legislativa, que sea viable, y en una manera ordenada, sin estar saliendo a marchar con mensajes ahí todos extraños, ¿no? Y que están en su derecho a marchar, pero bueno, o sea, pasemos a la acción, pasemos a una propuesta más concreta, y en general en todo. Yo invitaré a las personas que me están escuchando que en todo lo que hagan y en todo lo que les duela, les queja, les moleste, que está pasando en sus ciudades, se activen, generen una propuesta, seamos propositivos. ¿Cómo ves la respuesta de la sociedad, Liz? Frente a lo que estamos haciendo ahorita, en términos generales. En términos generales. Pues creo que podría ser mejor. A mí me espanta y me molesta mucho los discursos que se están dando desde diversas partes. Muchos los veo muy peligrosos, muy violentos. El lenguaje construye, la opinión pública construye cultura. ¿Hablas de la polarización de la sociedad? Sí. ¿Hablas de chairos y fifís? Pues sí, se podría decir que sí, para pero decirlo en términos generales, ¿sí? aunque no me encantan tanto los términos, pero sí es lo que veo, muchos debates vacíos, sin contenido, y que también tiene que ver, como hay prejuicios de ambos lados. Si yo quiero debatir con alguien radicalmente diferente a mí, como ya hay prejuicio de entrada, no es viable el diálogo. Sí. O sea, no me estoy peleando. No, es imposible, ¿no? Es imposible, claro. Entonces, eso es lo que veo como muy, muy negativo, y que de ambos lados tenemos que reconsiderarlo. Pero por el otro lado, creo que está siendo muy positivo que en pocos meses después de que gana Andrés Manuel, ya hemos debatido, por lo menos entre nosotros, un montón de cosas que, o sea, hace 6 años no estábamos debatiendo.
Entonces me parece interesante, creo que también atraviesa un proceso de formación política, no estamos formados en la política, recordando que la política no son los partidos políticos, sino es exactamente todas estas tomas de decisiones de las cuales estamos hablando, el sentarnos a pensar cómo se deben de hacer, a qué intereses corresponden, porque es todo un arte también el legislativo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a pretender estar educados políticamente hablando si en muchísimas familias mexicanas durante siglos había la máxima de que en esa casa no se hablaba ni de religión ni de política? O sea, pues... Pero aún así, o sea, aunque estaba este tabú de no hablar ni de religión ni de política, pero ya existía una línea política, ¿no? O a lo mejor lo que en verdad se cuestionaba en ese momento era eso, que no existiera cuestionamiento. Porque al ya no hablar es como estamos dando tal religión por sentada y estamos dando tal línea política por sentada. Claro. Y lo que de hecho se estigmatiza es el cuestionamiento. Yo creo que estamos en otros tiempos, ya es más fácil acceder a información, ya es más fácil acceder a bibliotecas, hay un chorro de eventos en Facebook que vemos a cada rato. Y esta maravilla que... universidades, claro. y también pasa otra cosa, yo he organizado foros y la gente no va. O sea, también qué pasa con nosotros, ¿no? Ya sé que no nos da el tiempo y que andamos en miles de cosas, pero también es importante de momento el aprovechar muchos espacios que son gratuitos, que son de aprendizaje, el ser autodidactas también, sí, no nos estemos esperando a que, híjole, pueda entrar a la universidad más cara para aprender ciencias políticas. No, muchos aprenden en la calle y muchos aprenden leyendo. Entonces, por ahí, desde mi perspectiva, va el asunto. Muy bien, Liz, ¿con qué terminas? Que podríamos seguir platicando acerca de otros temas, pero hoy el tema era este asunto de la consulta popular. ¿Con qué terminas? Pues termino invitando a las personas a que seamos más críticas de todo lo que vamos midiendo en la opinión pública, a que no nos dejemos llevar por títulos sensacionalistas, a que investiguemos lo mejor que podamos y finalmente a que seamos propositivos en todos los aspectos de nuestra vida, que todos somos seres políticos y lejos de ser criticones, pues hay que pasar a ser críticos, hay que formarnos, hay que ponernos a leer, e investigar, a estudiar y eso es lo que para mí va a dar otro empuje totalmente al país. Muy bien, Liz Mejorada, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar. Ya sabes que es tu casa y te seguiremos invitando. A usted que nos acompañó, como siempre, le recuerdo, el criterio que vale es el suyo. Haga usted lo que usted crea conveniente. Si le salen más las cosas, pues no se queje, porque al final fue su decisión. Quédese con la programación de México Prioridad, que tenga una espléndida semana y gracias a la producción, Javier Águila, Humberto Rivera por allá más, ya se fueron, no, ni hablar. Pásela bien, muchas gracias.